Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, aun cuando el pueblo ecuatoriano diga que no se necesita ayuda militar extranjera, que siga este esquema de corrupción en el sistema político, que se ha prostituido, tendrán que seguir sobreviviendo 233 movimientos políticos a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Ese es el pronunciamiento que ha dado el pueblo. Quiero dar la bienvenida al coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad, ex gobernador del Guayas, para hablar precisamente de la situación que vive los niveles de violencia e inseguridad en el Ecuador, a propósito de un informe que publica el portal digital Primicias, que da cuenta que el Ecuador es el quinto país con mayor influencia del crimen organizado en el mundo. Dice que el índice global de delincuencia organizada evidencia una mayor influencia de las redes del crimen en el Ecuador. El país está en el quinto puesto después de Myanmar, Colombia, México y Paraguay. ¿Cómo entender esta realidad en estas condiciones? Coronel Alberto Molina, muy buen día. Un cordial saludo, estimado Miguel, para toda nuestra audiencia. En realidad, el tema de la inseguridad es un tema que demanda el pueblo ecuatoriano, creo que a grito, porque se vuelve ya prácticamente insostenible el tema de la presencia de estas bandas criminales internacionales. Este tema pues ha rebasado nuestros límites, un tema, hemos hablado varias veces, un tema regional y mundial. Deberíamos aprender a una seguridad cooperativa. En Colombia, el tema de violencia se ha recrudecido. El presidente Petro ha tenido que utilizar fuerzas armadas, sobre todo en Catatumbo, ¿no? Donde el Ejército de Liberación Nacional hay una presencia tremenda, ¿no? En Perú, igualmente, el nuevo presidente ha tenido que sacar a fuerzas armadas para, de alguna forma, hacer frente a una violencia gravísima que sufre en Perú, lo mismo que en Chile. De verdad que, desgraciadamente, las posibilidades de una seguridad cooperativa han fracasado. Tenemos UNASUR, una más ideologizado. Por eso realmente no dio lugar a que los países miembros se unan y hagan frente común. Mire, ahí el Consejo de Defensa Sudamericano, parte del UNASUR, prácticamente no dio ningún resultado, prácticamente quedó solamente en el papel. Si bien es cierto el tema la primera pregunta, yo pienso que al revés es más político, porque seguiremos buscando la cooperación de los países, no amigos. Actualmente continúa el acuerdo vigente relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas que firmó el presidente Lasso y que ha dado un buen resultado, ¿no? Por eso ha sido positiva las capturas que se han hecho a estas naves que llevan a tremendos alijos de droga, de armamento, en fin. Yo creo que debemos seguir insistiendo en la cooperación. Si bien es cierto, las bases militares no iban a ser la panacea, ni que venían norteamericanos o de otro país a solucionar el problema. El problema tiene que el gobierno nacional enfrentar, como viene haciendo, obviamente con falta de medios. Por eso es necesario la cooperación técnica, económica, y que es necesario insistir en eso. En esas condiciones, ¿cómo lograr mayor éxito? Ha habido tareas, se ha logrado
capturas importantes como ayer en España de uno de los líderes de una de las bandas. Sin embargo, ¿cómo profundizar esto? ¿Cómo lograr esta ayuda que permita ir dando estos golpes por un lado y por otro tratar de controlar la violencia e inseguridad en el país? Miguel, yo creo que es necesario, obviamente, la ayuda internacional y repito, hay que buscarla, porque hay que reforzar la inteligencia financiera, fortalecer a la UAFE, el SRI, las aduanas, porque el arma poderosa que tienen estas bandas criminales, especialmente el narcotráfico, es las ingentes cantidades de dinero, justamente que sirven para comprar conciencias, ¿no? En todos los niveles y en todas las instituciones del Estado, ¿no? Justicia, autoridades seccionales, policiales, militares, que desgraciadamente sucumben ante el ofrecimiento de dinero, ¿no? Lo mismo blindar los puertos y aeropuertos. Y el control marítimo que está haciendo hay que profundizar, ¿no? Porque la mayoría de droga sale justamente por el mar. El 85% es el cálculo que se hace, que la droga que entra al país sale por el mar. Lo mismo se debe insistir, repito, la cooperación internacional con los Estados Unidos, Europa, ¿no? Europol ya se ha tenido contactos para que Italia, Francia, no colaboren. De verdad que eso hay que hacerse realidad. Y sobre todo las oportunidades sociales de trabajo, de educación, deporte, salud. Ahí tiene que poner el mayor empeño el gobierno y justamente convocar a la unidad nacional, porque es lo que nos hace falta. El tema no solamente es responsabilidad del gobierno, sino de todos los ecuatorianos. Convocar el presidente a la unidad nacional. Tenemos ejemplos como el Pacto de la Moncloa, ¿no? En España, después de 30 años de dictadura, ¿no? ¿Qué decían los europeos? Europa, digamos, España comienza a terminar en los Pirineos, pero gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas, Partido Comunista, Socialista, trabajadores, estudiantes, en fin, llegaron, digamos, a una unidad de criterios, a ver que tenemos que salvar el país y tenemos lo que tienen ahora España, después del año 40, digamos, 77, que se firmó la nueva Constitución, de manera que esto es importantísimo. El líder que nos gobierna tiene que hacer esfuerzos para justamente convocar a los mejores hombres y mujeres patriotas del país que pueden ayudarle justamente está prácticamente enterito su gobierno, apenas han pasado 6 meses, los 4 años que tiene que gobernar. Claro, ahora el problema pasa también por las dificultades, pese a los grandes esfuerzos que hace la fuerza pública, el bloque de seguridad, los éxitos que han tenido. Sin embargo, este problema rebasa las capacidades de un país con limitaciones económicas, porque el crimen transnacional funciona articuladamente con otros países. Ayer se capturó a un líder de una banda del país en España, es decir, tiene sus ramificaciones, sus conexiones, y para defender esto también el Ecuador tiene que hacer alianzas en ese sentido. Es que se necesita. Y al margen de lo que se ha venido aquí discutiendo, de las bases militares, que no son, como dije, la panacea, pero está abierto la cooperación internacional, porque es necesario. Este tema tiene que ver no solamente con la región, sino con el mundo entero. El tema del narcotráfico y estas bandas criminales transnacionales es un problema serio.
que tiene que ver con todos los países del mundo, especialmente con Occidente, que sufre, ¿no?, las consecuencias del narcotráfico. Y Estados Unidos, ¿no?, es un país que tiene 30 millones de drogadictos y que realmente es un problema sumamente serio. Europa lo mismo, porque el tema es que hay demanda, por eso que hay oferta, ¿no? Y es necesario que estos países también pongan lo suyo para justamente no solamente ser el Ecuador la víctima que pone los muertos y la tremenda situación de inseguridad que vive el país. Lo mismo los países latinoamericanos. Ojalá no solamente prime lo ideológico, sino la realidad que estamos viviendo. La seguridad demanda el pueblo ecuatoriano y los países que están siendo víctimas de la arremetida de estas bandas criminales. Coronel Molina, este informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue difundido este 10 de noviembre, hace 7 días, el documento advierte que el crimen transnacional atraviesa un punto de inflexión. Los mercados ilícitos tradicionales se transforman y se entrelazan con nuevas dinámicas impulsadas por la tecnología, la economía digital y la rivalidad geopolítica. Mientras ellos están articulados, ¿cómo articular a un Estado y también a la acción de las naciones para enfrentar a estos grupos que tienen ingentes recursos para actuar? Por eso, Miguel, es necesario que los presidentes, los gobiernos se reúnan. Y no tenemos la OEA, incluso tuvimos la presencia del secretario general de la OEA, porque somos signatarios de varios convenios, especialmente contra el terrorismo. De manera que ese es un tema que debe unirnos, no arriando las banderas ideológicas, simplemente viendo la realidad que estamos viviendo, no, porque esto ya es insostenible. El país se debate en esta situación de inseguridad, cada vez más violencia, pese al gran esfuerzo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero se captura hoy día, como se ha hecho ya, y tú señalabas, de alias Pipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al interior de estas bandas criminales hay una lucha por el liderazgo y se fragmentan. Por eso es más difícil el control de esta guerra asimétrica que estamos sufriendo, porque es un tema, no es una guerra convencional donde conocemos y sabemos qué dispone el adversario, el enemigo. Tenemos un teatro de operaciones. Acá son a 360 grados con actos de terrorismo, porque uno de los problemas también que van aparejados al narcotráfico es la minería ilegal, porque se ha vuelto mucho más atractivo la explotación del oro. Un kilo se calcula que actualmente tiene un valor astronómico de más de $100,000. Por eso es que las bandas criminales también están controlando la minería ilegal, de manera que la actividad de esta delincuencia está cada vez más activa, porque tiene recursos para comprar sumergibles, aviones, armamento, ¿no? Lo mismo, drones, en fin, todos estos adminículos que justamente disponen para hacer daño a la sociedad. Ahora, hay temas recurrentes que no se han podido arreglar también. Y hace poco leíamos una carta suya, Coronel Molina, sobre la formación especializada que requieren los guías penitenciarios. Sabemos que periódicamente se producen problemas en las cárceles, falta de control riguroso. ¿Cómo lograr solucionar el tema del control de las cárceles y la formación de los guías penitenciarios? Este es otro tema y me alegro que abordemos este tema. El tema de carcelario se ha venido manejando a palos de ciego.
¿no? Se creó el Ministerio de la Justicia, el SNAI, los guías penitenciarios. Yo propongo que se debe pedir igualmente apoyo a los organismos internacionales, Naciones Unidas, OEA, para que este tema, que es tan complejo, ¿no? Sea manejado por gente experta con conocimiento. Si bien es cierto, se han nombrado militares y policías, hacen un gran esfuerzo, hay una gran voluntad, ¿no? Porque manejar una cárcel es correr un altísimo riesgo, pero es necesario que se maneje con gente que conoce el tema, ¿no? Con antropólogos, sociólogos, en fin, porque desgraciadamente se ha fracasado en la misión que tienen el sistema carcelario, es decir, devolver a la sociedad a la delincuencia, ¿no? Que ya ha recibido al interior de las cárceles una formación que le permita nuevamente volver a la sociedad. Yo me permitía recomendar que no sean, como ha dicho el ministro del Interior, militares en servicio pasivo. Está bien para órganos de control, de mando, pero tenemos el servicio militar. Se puede escoger entre los mejores ciudadanos, hombres y mujeres que están este momento haciendo el servicio militar, y justamente solicitar a quienes voluntariamente quieren formar parte de este organismo, o también de militares que han hecho ya el servicio, digamos, ciudadanos que han hecho el servicio militar. Como sabemos, ahora hay hombres y mujeres que hacen el servicio militar, y tener esa base. Y yo señalaba, hasta que se profesionalice con una escuela de guías penitenciarios, pues se requieren más de 4,000, y realmente es un número también importante, porque los organismos internacionales señalan que por cada 10 PPRs, como se llama, o detenidos, haya un guía penitenciario. De manera que se puede, antes, digamos, de crear una escuela, ¿no? Una escuela profesionalizando a estos guías penitenciarios, se puede, con un contingente inmediato, preparar con estos jóvenes, ¿no?, que están haciendo el servicio militar en una escuela como la Escuela de Soldados, y que con una malla especial, ¿no?, se forme estos jóvenes, y para ya entrar a actividades, hacer pruebas de confianza, rotaciones, de manera que hay formas con voluntad de arreglar de alguna forma este gran problema. ¿Cómo lograr la debida formación de los guías penitenciarios? Porque esta ha sido una debilidad. Poco tiempo, y segundo, falta de solidez en los valores que por dinero rápidamente se venden, son cómplices, y esto se evidencia cada vez que hay alguna fuga de los centros penitenciarios. Justamente por eso es mi recomendación, Miguel, porque desgraciadamente no se ha hecho un escogimiento serio, ¿no?, que permita tener las mejores personas, ciudadanos, hombres y mujeres, para que sean parte de este organismo que tiene muchos riesgos y muchas tentaciones. De manera que una formación ética, moral, ¿no?, que les permita cumplir a cabalidad una tarea compleja y riesgosa, como señalo. Guía penitenciario debe ser una persona que tenga una gran formación ética y moral, y que sea prácticamente inmune a las tentaciones, porque lo que hemos tenido, como señalabas, y eso se ha conocido a través de la prensa, que desgraciadamente sucumben, ¿no?, por dinero, por amenazas con quienes trabajan, que son los delincuentes. Esta es una cosa importante, es decir, hay varias aristas y varios temas que el gobierno tiene que tomar con más fuerza, y obviamente tener el apoyo, el aval al interior mismo del país, repito, convocando una gran unidad nacional y convocando a hombres y mujeres ecuatorianos
que justamente pueden colaborar en esta tarea tan compleja. Ahora, resulta difícil, partiendo de la selección de los guías, luego la capacitación y finalmente los hechos que ocurren en los centros penitenciarios. Esa formación es fundamental y una vez graduados y antes de ser asignados, debieran pasar pruebas de confianza como se hace en otros países. Exactamente lo que yo señalo. Pruebas de confianza que está, digamos, está estipulado en el COIP, que las autoridades tienen que hacer no solamente la selección la más idónea posible y la preparación justamente técnica y en valores. Y, como repito, antes de ser asignado a las cárceles donde van a trabajar, tienen que justamente hacer estas pruebas de confianza y hacer una rotación permanente. Por eso les decía que si es necesario acudir a militar en servicio pasivo, tiene que ser en el nivel de mando, ¿no? Que permita justamente supervisar la actividad de estos guías penitenciarios. Pero es un tema importante que hay que tomar en cuenta, Miguel. Ahora, frente a los hechos que se han ocurrido durante los últimos años, ¿tampoco es correcto que se pueda improvisar personal? No, justamente el tema es ese, que se ha improvisado, repito, se ha designado o se ha nombrado, ¿no?, para el control de las cárceles a militares y policías con gran voluntad, ¿no? Unos tienen conocimiento, pero la gran mayoría no solamente tienen que ser voluntad y ganas de trabajar. El tema complejo, ¿no?, de las cárceles de aquí y de cualquier parte del mundo requiere un organismo técnico con gente que conoce, que permita, digamos, rehabilitar al detenido que ha cometido una falta, un crimen, en fin. De manera que, no, es otro tema, repito, que el gobierno tiene que tomar medidas inmediatas. Porque si bien es cierto, las cárceles que tenemos, especialmente en Guayaquil, donde están detenidos más de 12,000 presos, y desgraciadamente alrededor de las cárceles de este complejo carcelario, hay, digamos, ya viviendas, ¿no?, que prácticamente lo que hay ahí son cómplices para justamente cooperar con estas bandas criminales, ¿no? Porque con estas ciudadelas que están alrededor, ¿cómo, digamos, controlar que tengan antenas satelitales que les sirvan justamente para que los delincuentes puedan ordenar, dirigir estas masacres, de estas actividades criminales? De manera que, repito, es un tema complejo y creo que es necesario tomar este tema con absoluta seriedad y responsabilidad. Tampoco el reclutamiento de personal militar en servicio pasivo como guías penitenciarios tampoco es la solución. No, de ninguna manera. Mire, por eso te decía, Miguel, yo creo que se debe escoger para el tema directivo, ¿no?, de mando, pero en esencia, los guías penitenciarios tienen que ser jóvenes, ¿no?, que con la preparación adecuada puedan cumplir, ¿no?, esta misión tan riesgosa y tan compleja, porque justamente estar al interior de las cárceles no es un asunto fácil, ¿no?, y que cualquier persona puede cumplir esas actividades. Volviendo al tema del enfrentamiento del conflicto armado interno, la guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica que está entrelazado
con estos sectores. ¿Qué hacer ahora con este mandato popular expresado en las urnas de decirle no a recibir ayuda militar extranjera en estas condiciones? Bueno, la pregunta era justamente que se eliminen, ¿no?, esta prohibición de que existan bases militares en nuestro país, pero eso no obsta para que tengamos convenios, ¿no?, pedir cooperación internacional, repito, a países que tienen la tecnología adecuada, los recursos adecuados. Estados Unidos es nuestro gran aliado y claro, la seguridad cuesta, por eso es necesario que estos países nos ayuden. Hace unos pocos meses, un par de meses, si mal no recuerdo, llegó un avión que parte de la cooperación de Estados Unidos, un avión, el C-130, que es de transporte, que realmente el tema es oneroso. Ese avión, para tener idea de lo que conozco, vale 300 millones. De manera que el tema no es fácil, no adquirir armamento, equipo, tecnología. Hay que preparar al personal y también no tener recursos para adquirir el armamento y el equipo adecuado. Bien, al coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad, exgobernador del Guayas, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Los desafíos están allí. Gracias, Alberto. Así es. Un gran saludo. Buenos días. Muy amable. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Diálogo previsto con los juristas y constitucionalistas doctor Javier Palacios y Rafael Ollarte. Un análisis postelectoral sobre esta consulta popular y el referéndum y el futuro con la actual constitución vigente en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.